Más vale prevenir que lamentar. Esta es una frase que escuchamos decir muy seguido a nuestros familiares, profesores o las personas que se preocupan por nosotros, y tiene mucho sentido. Justamente es lo que trataremos en la sesión de hoy en este espacio Cívica y Ética en Diálogo. Estudiantes de los 3 grados de secundaria de todo el país, soy Nayeli Villatoro y les invito a quedarse con nosotros para reflexionar acerca de esta temática, la prevención ante situaciones de riesgo, sobre lo cual nos corresponde a todas y a todos tomar medidas. No se muevan de su lugar, que ya comenzamos. Les saludo nuevamente desde este espacio Cívica y Ética en Diálogo, en el cual hablaremos sobre cómo la prevención es fundamental cuando nos referimos a situaciones de riesgo y seguridad. Muchas veces asumimos que la seguridad es que haya cámaras, personal auxiliar o cerrojos en la puerta. Claro, esto es parte de aquellos elementos que ayudan a que exista, pero no es lo único. Muchas cosas entran en juego. Por ello, invitamos a 2 especialistas que nos orientarán y aclararán nuestras dudas al respecto. Elizabeth Pérez y Alfredo Rivera. Gracias por la invitación, Nayeli. Comencemos escuchando lo que las y los jóvenes consideran que es la seguridad. Les invito a que ustedes en casa también vayan generando sus propias respuestas. Tener la confianza de estar en algún lugar sin correr ningún riesgo. Depende del lugar, las personas que estén en él y el ambiente. Tener tranquilidad y confianza para hacer algo o al estar en algún lugar. De no correr riesgo de ningún tipo, como poderte lastimar física o emocionalmente, o que alguien más pueda hacerlo. Tener bastante confianza con las personas que nos rodean y en el lugar en el que estamos. Podemos decir que la seguridad es cuando nos sentimos plenamente confiados en el entorno en el que nos encontramos, cuando hay ausencia de peligro y nos sentimos bien con el entorno que nos rodea. Influyen aspectos como el ambiente, las personas, y hablando de un lugar específicamente, depende también de las autoridades que se encuentren en los alrededores, en este caso los policías, así como la zona en la que nos encontremos. Como escuchamos, se asocia la seguridad a la ausencia de riesgos o de peligro, a estar bien y tranquilos en un ambiente o entorno específico. Lo que nos dijeron, ¿es efectivamente lo que se refiere a seguridad, Elizabeth? Claro, la seguridad se da desde el Estado y desde la sociedad. Quisiera aclarar que en esta ocasión nos enfocaremos a la seguridad que es propiciada desde la sociedad y por nosotros mismos a través de la prevención. Para comenzar, tenemos que partir de una definición general de seguridad. Tomemos la definición que se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española. Ahí se nos dice que es la cualidad de seguro, y seguro es libre y exento de riesgo. Pero vayamos poco a poco analizando estos conceptos, porque por muy sencillos que parezcan, tienen implicaciones que no siempre tenemos en cuenta. La ausencia o exención de riesgo a la que se hace referencia es que no exista proximidad a una situación que genere daños. Por ello, la seguridad se convierte en un conjunto de acciones, medios o sistemas que ayudan a eliminar, reducir o controlar estos riesgos a los que podemos enfrentarnos en una situación. Con ello, se evitarán daños, y daño se define como la pérdida del valor de un bien. Aquí es donde me gustaría hacer énfasis. Un bien es todo aquello que es valioso para cualquier persona. Habrá algunos que son universales como la vida, la salud, y otros que serán particulares partiendo de los intereses específicos de las personas, como los bienes materiales, la reputación, entre otros. Esto siempre será un aspecto personal, pero tener seguridad es evitar que esos bienes estén en riesgo. Ahora definamos peligro. Digamos que este es un indicador de la proximidad de un daño. Podemos analizarlo desde una comparación con un elemento que ustedes pueden reconocer fácilmente, un semáforo.
Este cuenta con 3 colores, que al verlo nos indica lo siguiente. Verde es seguro avanzar. Amarillo, debemos de tener precaución porque está próximo al cambio. Y rojo, el indicador de alto total, debido a que las condiciones de la contraparte cambiaron. Es decir, si se encuentra en rojo, inevitablemente se generará un daño a alguno de nuestros bienes. Si pudiéramos establecer este mecanismo de evaluación en nuestra vida cotidiana, podríamos ahorrarnos diversas situaciones complicadas, difíciles o preocupantes. Sabríamos que podemos actuar de una u otra manera dependiendo del color del semáforo. Sin embargo, no estamos acostumbrados a verlo de dicha forma. ¿Estás de acuerdo, Alfredo? Claro. Mira, podrá escucharse o verse complicado, porque estamos acostumbrados a reaccionar en el rojo. Y eso está bien. El punto es saber cómo reaccionar, identificar la situación y, sobre todo, mantener la calma ante cualquier escenario. Por otro lado, hemos aprendido a reaccionar y prevenir desde el amarillo, pero nunca desde el color verde. La prevención evitará que nos acostumbremos a reaccionar solo frente a situaciones de riesgo o cuando haya un daño próximo inminente. ¿Cómo se logra esto? Dejando la indiferencia y flojera a un lado, inclusive cambiando el clásico pensamiento de eso no me va a pasar, porque debemos dejar ese pensamiento de lado, porque anula completamente todas las acciones que podamos tomar como individuos y como sociedad para evitar situaciones de riesgo en todos los lugares y contextos en los cuales nos desenvolvamos. Si bien existe una responsabilidad por parte del Estado a fin de cubrir nuestro derecho, los ciudadanos deben de contribuir cumpliendo nuestras responsabilidades, es decir, actuando de forma jurídica, social y laboralmente correcta. No es nada complejo identificar la forma en la que cada actor cumple con su parte. Si ampliamos la conciencia acerca de lo que es nuestra responsabilidad inmediata, basta con escuchar las 1001 historias diarias en las que alguien estuvo en riesgo. Las y los adolescentes deben promover acciones de prevención y reacción ante situaciones de riesgo. Muchas veces no somos conscientes de los daños que podríamos sufrir por estar distraídos o confiados. Por ejemplo, cuando vamos por la calle sin poner atención, escuchando música y no nos fijamos en nuestro alrededor, lo cual puede llevarnos a tener accidentes, robos o situaciones de violencia. Otro caso es cuando llegamos a casa y pensamos que ya estamos seguros por estar en un barrio que conocemos. Entonces bajamos la guardia y somos más propensos a situaciones de riesgo. Estos son solo algunos casos, pero en nuestra sección La Voz de la Juventud les pedimos que nos contaran sobre momentos en los que se han sentido en riesgo y cómo reaccionaron ante ello. Escuchemos lo que nos compartieron. Siempre que caminaba de mi escuela a la casa, me daba miedo sentir miradas de hombres desconocidos y me hacían sentir en peligro. Intentaba siempre estar en los lugares donde había más gente o no sacar objetos de valor. En una ocasión, estuve en peligro de ser atropellado por un carro en mi bicicleta. Mi reacción fue de miedo y asombro. Un día, mientras estaba en un supermercado con mis papás, me distraje en unos juguetes. Me asusté mucho, pensaba que me quedaría en ese lugar para siempre, o que alguien intentaría llevarme consigo. Así que decidí buscar a algún empleado o guardia de seguridad en el área. Cuando por fin encontré a alguien, le dije que no encontraba a mis padres y enseguida me ayudó a encontrarlos. Desde ese día aprendí a estar alerta. Una situación en la que me sentí en riesgo fue al venir caminando por la calle y una persona nos siguió a mis amigos y a mí por un buen tramo. Ya estaba anocheciendo y no había afluencia de personas. Y lo que intenté hacer fue estar en lugares alumbrados y con una afluencia de personas más grande que el lugar en donde nos encontrábamos. Y finalmente acudir a un lugar donde hubiera seguridad pública, en este caso policías, para que si se presentaba alguna situación de riesgo, pues acudir inmediatamente a ellos. Una de las situaciones que yo he vivido en las que me he sentido en riesgo es a partir de que una vez estuve en redes sociales
y me tocó que me mandó un mensaje a un desconocido, reaccioné de la manera más educada, bloqueándolo y diciéndolo que por favor ya no me volviera a molestar. Con los ejemplos que nos brindaron, podemos estar seguros que hay ciertos factores y conductas que nos encaminan a los riesgos y daños. Pero ¿cómo identificarlos? En realidad, ¿qué tan conscientes están de estas situaciones? Al estar conscientes, se pueden tomar medidas preventivas en su día a día, pero también de reacción. Como nos comentaban en los audios, buscar ayuda de algunas personas de seguridad, alejarse de lugares oscuros y poco concurridos o poner un alto a las personas. ¿Existen condiciones o factores que debemos tomar en cuenta, Elizabeth? Primero digamos que una condición es todo aquello que usaremos a nuestro favor o jugará en contra. Por ejemplo, las 8 de la mañana para ir a correr a un parque es una condición segura, porque hay más luz y tendremos visibilidad completa. Habrá más gente a nuestro alrededor y podremos identificar aspectos sospechosos. Sin embargo, las conductas de riesgo también están presentes. En este escenario, si van solos, es muy probable que vayan escuchando música a través de los audífonos, a todo volumen, y sea una distracción que propicie que no estén alerta y que no identifiquen al tipo de personas con las que se cruzan, y por tal motivo no podrán saber si algo está mal. Con base en esto, podemos decir que una condición es algo que no podemos controlar porque es externo, y la conducta sí se puede controlar ya que depende de nosotros. A ella la reconocemos como acto. ¿Qué les parece si revisamos una herramienta que tenemos al alcance para identificar el riesgo en el que nos desenvolvemos? Es muy importante contar con información que se sustente en estadísticas confiables, pero sobre todo fuentes oficiales, ya que desafortunadamente el uso de redes sociales en algunas ocasiones llega a tergiversar la información, generando caos o una paranoia colectiva. Guiarnos por este tipo de medios aumenta nuestro riesgo, ya que no estamos contando con información verificada y de calidad. Una herramienta útil para identificar la ponderación de nuestro entorno en relación con la seguridad es el Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, basado su metodología en el Índice de Paz Global. Lo que se toma en cuenta para esa determinación son las tasas de homicidios, delitos con violencia, delitos con arma de fuego, crímenes de delincuencia organizada y cárcel sin sentencia. En él se presenta un mapa, el cual les invitamos que revisen al terminar esta sesión para que tengan acceso a la información sobre las condiciones de paz en México. El mapa que se presenta ahí también se encuentra como esquema de semáforo. Se identifica el color o el estado del semáforo para evaluar el riesgo que se tiene en ciertos lugares, específicamente por estado. Sabemos que este listado ocasiona sorpresa. Es muy comprensible, ya que no relacionamos de inmediato las posibles repercusiones. Pero aquí es donde la participación de la sociedad es determinante, y sobre todo, si tenemos conocimiento de una situación de riesgo, es necesario que tomemos cartas en el asunto. Por ejemplo, hace algunos años, en el norte del país hubo un acontecimiento que desafortunadamente cada vez es más frecuente. Fuera de una escuela hubo un enfrentamiento en el que se usaron armas largas, pero esto sucedió fuera de una escuela de nivel preescolar. Afortunadamente, las maestras de ese centro escolar conocían los protocolos de seguridad en caso de una situación, por lo que no hubo consecuencias que lamentar. Esta situación se dio a conocer debido a que en uno de los salones se realizó un video que circuló en las redes sociales. Además, la maestra fue reconocida por su valor civil y profesionalismo. Imagínense, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera preparación ante esta situación, Alfredo? Con ello, pueden darse cuenta de que no todo depende de alguien o algo más, sino de nosotros mismos. Es más que claro que los factores de riesgo siempre estarán presentes y es algo con lo que tendremos que aprender a vivir.
La modificación de la conducta es algo inmediato para contrarrestar el daño, pero recuerden que jamás deben buscar ser la heroína o el héroe en una situación de riesgo. Cuando sucede cualquier situación que pone en riesgo nuestra integridad, depende en un alto porcentaje de nuestra conducta. En el ámbito de la seguridad contamos con varias directrices de comportamiento que nos ayudan a reducir la probabilidad de sufrir un daño o correr el menor riesgo. En realidad es muy simple porque basamos nuestro actuar en 1. La prevención, que son todas las acciones anticipadas para evitar ser el foco de interés. 2. La disuasión, que son acciones enfocadas a desviar la atención de nosotros. Y la tercera, la reacción, está destinada a controlar el daño. Desde la prevención pueden, por ejemplo, estar atentas y atentos en la calle desde su salida hasta su llegada a casa. No usar el celular en la calle, ser discretos con nuestras pertenencias, así no llaman la atención, que es lo que detona que alguien quiera algo nuestro. La siguiente fase que debemos de considerar es la disuasión, es decir, mostrar que somos menos fáciles. Si estoy en la calle y veo que alguien que se interesa en mí, puedo hablar fuerte y en dirección contraria a la persona, como si hubiera visto a alguien más, y puedo utilizar el teléfono y decir, sí, ya te vi y estás llegando. Sin embargo, si nos encontramos en la fase roja del semáforo, o sea, en el peligro inminente, lo que debemos de hacer es facilitar lo que el asaltante quiere y que se vaya rápido. No podremos hacer nada por lo material, pero sí por salvaguardar nuestra integridad. Estas directrices son muy importantes, sobre todo la prevención. Las y los jóvenes a quienes entrevistamos nos dicen lo que piensan para fomentar o procurar la seguridad en su casa, con sus familiares o en su comunidad y también en su escuela, que son los ambientes que se desenvuelven cotidianamente. Les invito a escuchar sus respuestas. Para evitar situaciones de riesgo, debes de pensar bien las cosas antes de hacerlas y considerar diferentes cuestiones. Simplemente estar alerta en todo momento. Y podemos procurar salir siempre acompañados para evitar exponernos a estas situaciones de riesgo, evitar lugares donde se tenga un índice de violencia o de actos de riesgo que puedan ponernos en peligro a nuestro bienestar físico, así como mantener la vista hacia todos lados, estar en lugares donde haya afluencia de personas, así como evitar estar muy noche por las calles. Para no correr riesgos, debes de ser muy consciente de las decisiones que tomes y siempre estar alerta. Les agradecemos su participación. Siempre es muy valioso escuchar desde la experiencia de otras personas sugerencias que nos puedan ayudar cuando estemos en situaciones similares. Hasta ahora hemos revisado qué son los riesgos, los daños, las amenazas, la vulnerabilidad y el peligro. Podemos recapitular las sugerencias para prevenir situaciones específicas de riesgos, como un robo, un secuestro, violencia, entre otras, Elizabeth. Para evitar situaciones como robo, secuestro, violencia de género o escolar, incluso ciberacoso o fraude, les recomendamos que no sean ostentosos, no solo físicamente, también al platicar o al utilizar un tono de voz elevado o al hablar de su vida y las cosas que tienen o las actividades que realizan. No expongan esta información en sus redes sociales. Eviten publicar los lugares donde se encuentran, los planes que realizan, lo que están haciendo todo el tiempo. Mantengan el control de las imágenes que envían o comparten en Internet. Tengan en cuenta que cuando algo se comparte, toda esa información los puede hacer vulnerables. Estén alertas en su entorno, incluso si es un lugar que ya conocen bien. Cambien sus rutinas de salida y llegada, incluyendo rutas, por ejemplo, los caminos que escogen, los horarios o las formas de transportarse. Manténganse en comunicación constante con sus familiares. Recuerden que esto no es por molestarlos, sino para que puedan asegurarse
de que ustedes están bien. Siempre digan a dónde van, con quién y cuánto tardan. Si llegaran a extender sus actividades, comuníquense y compartan esta información con sus familiares o alguien de confianza para que pueda saber qué hacer y a dónde ir en caso de que pase algo. Contesten siempre las llamadas de sus familiares, evitando registrarlos con su parentesco como hermana, hermano, papá, mamá, sino con su nombre. Modificar nuestras actitudes y conductas, llevar a cabo estas acciones, sin duda nos ayudan a prevenir situaciones de riesgo. Muchas gracias por brindarnos esta información. Por último, quisiera hablarles sobre un concepto vital para su desarrollo, los ambientes protectores. Según la UNICEF, toda niña, niño y adolescente tiene derecho a crecer en un ambiente que garantice su protección. Por ello, se deben promover los ambientes protectores para evitar que sufran abusos o que se encuentren vulnerables. Esto se debe plantear desde el Estado y la sociedad. Todos tienen una responsabilidad en procurarles estos ambientes, pero no solo estos dos niveles, sino en su familia, y ustedes mismos pueden participar activamente para promover la protección y defensa tanto de sí como de otras personas. Les invito a ver y escuchar un video en el que se habla de los valores que se requieren para que ustedes vivan en ambientes protectores. Adelante. Un ambiente se puede mejorar si los involucrados colaboran para este fin. Es responsabilidad de todos que los adolescentes vivan en ambientes protectores para que se desarrollen adecuadamente. Respeto. Cada miembro de un grupo tiene ideas y comportamientos diferentes, pero todos son igualmente importantes. Hay que mantener una actitud de aceptación y comprensión hacia los demás, sin importar en qué condición o circunstancias se encuentran. Tolerancia es la disposición a entender al otro. Esto no quiere decir que haya que soportarlo, sino darle cabida en el grupo, respetando sus ideas y formas de conducirse. Comunicación significa expresar con claridad lo que queremos, sentimos, pensamos y sabemos, así como prestar atención a los demás cuando necesitan decir algo. Representa la base de cualquier buena relación. Solidaridad. Todos necesitamos de los demás. Reconocer esta necesidad y estar dispuesto a ayudar a los otros, dando tiempo, atención y cuidado, permite construir un ambiente protector. Empatía. Favorece que nos relacionemos con las personas de nuestro grupo desde un interés auténtico por quienes son, lo que dicen y lo que hacen, piensan y sienten. Por el momento tenemos que despedirnos, pero nos encantaría que regresen para que podamos seguir tratando sobre este tema. Les agradecemos mucho que nos compartieran su tiempo y conocimiento con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y esperamos estar aquí muy pronto, si nos invitan. Claro que sí, cuenta con ello. Muchas gracias. Les invitamos a seguir viendo y participando en las sesiones de Cívica y Ética en Diálogo. Hasta la próxima. Hasta luego.